Bueno, ¿cómo se ve la imagen? Bueno, yo la veo bien. Eh, Vamos a ir tocando el tema que ustedes pidieron. La mayoría, aproximadamente más de 10 pacientes, cuando les hablé de qué tema querían tocar, la mayoría me habló, me comentó que querían hablar del tema de hipertensión. Así que preparen sus preguntas. Yo estoy haciendo la transmisión y a la vez estoy cuidando a Samuelito por allá, que está dormido. Así que vamos a ir tocando el tema no tan complejo porque en mi ejercicio como cardiólogo eh, he visto que al paciente hay que hablarle sencillo, sin tantos términos complejos. Y el objetivo de esta transmisión, que ya la hemos hecho en otras ocasiones, porque hicimos una cuando estábamos en pandemia. Quiero que me comenten si se escucha bien por allá. Ya solo nos queda un minuto. Cuando sean las 7 en punto vamos a iniciar con el tema. Yo voy a tratar de responder las preguntas que me hicieron los mismos pacientes, los mismos seguidores de la página. Algunas preguntas interesantes realmente. Me gusta el tipo de seguidores que tenemos, gente inteligente. No es halagarlo, pero es cierto. Hay unos que han sacado temas bien interesantes. Me llamó la atención mucho el tema de la aspirina. ¿Quiénes deben tomar aspirina? Entonces es un tema bien interesante y bien controversial. Ya después les voy a comentar por qué. Aquí tenemos a varios. A Félix, a Betty. Vaya, se escucha bien. Para que iniciemos, ya son las 7. Voy a ir contestando las preguntas que me han hecho cuando hablamos les comenté de que queríamos, qué tema querían tocar, y la mayoría quería hablar de la hipertensión. Vaya, este tema es un tema bien común. La hipertensión es un problema bastante frecuente. El 30% se considera que de la población padece de hipertensión. Estamos hablando que de 10 personas en El Salvador, 3 son hipertensas. Entonces es un problema bien frecuente, es el que más veo en las consultas. Yo veo un aproximado de entre 7 a 8 pacientes diarios. Pudiese haber más, pero trato de dar unas consultas que sean de calidad y no trato de no saturarme mucho y darles un margen de tiempo bastante bueno al paciente. Aparte me ayuda bastante a mí para examinarlo, no estoy a presión, contrarreloj. Entonces el tema de hipertensión es bien común. Yo lo veo en consulta, digamos, de los 7 8 pacientes que veo al día, 4 o 5 son hipertensos. Entonces ya con eso tienen una idea de lo común que es la hipertensión. El problema de la hipertensión, yo quiero que ustedes vayan haciendo las preguntas. Yo estoy en una computadora haciendo el en vivo, pero no logro ver las preguntas que ustedes van haciendo. Así que voy a ir revisando al mismo tiempo. Voy a ir revisando al mismo tiempo los comentarios que me van haciendo. Recuerden que esta es primera vez que lo estoy utilizando. Buenas noches, si se oye bien. Vaya, excelente. Saludos cordiales, muchas bendiciones para usted y su familia, dice Rodríguez. Excelente.
aquí conectados viéndolo en nuestra sala, dice Maite. ¿Cómo seguiste, Maite? Me tenés preocupado, Maite. Violeta dice que se escucha bien. Ok, vaya, entonces voy a tratar de que sea dinámico. Ustedes me van preguntando, yo voy respondiéndoles. Creo, me considero que manejo muy bien este tema, quitándonos un poco la modestia, pero es lo que veo todos los días. Entonces tratamos de apoyarnos de libros importantes y les voy a decir cuál es mi libro de referencia. Se los voy a presentar. Se llama Mecánica Vascular. Es un libro lindísimo donde apoyo todo mi procedimiento para el tratamiento de la hipertensión. Es un libro que solo habla de hipertensión. Imagínense el grosor de este libro. Un libro excelente, fabuloso. Es mi libro de referencia. Es escrito por cardiólogos argentinos. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar por allá y en el preceptorship que tuvimos logramos tener acceso al libro y pues de ahí sacamos la mayoría de las conductas, ¿verdad? Nosotros vemos muchas preguntas que nos hacen los pacientes y les voy a ir respondiendo. Una de las primeras preguntas que me hacen muchos pacientes es si la hipertensión y el corazón es lo mismo. Padecer de la presión y padecer del corazón es lo mismo o no es lo mismo. Entonces esa pregunta se la voy a contestar con esta imagen. Entonces, con esta imagen que está acá, la analogía es la misma. La analogía es la misma. La presión alta es como la carga que lleva el burro y el burro es el corazón. Hay pacientes que me dicen, doctor, quiere decir que si yo padezco de la presión, padezco del corazón. No siempre. Usted puede estar, ¿ve con mamá? ¿Ve con mamá? Entonces, el problema de la presión alta es, en cardiología le llamamos nosotros postcarga o resistencia vascular periférica elevada. O sea, hay un mecanismo bajo el cual la hipertensión genera carga al corazón y el corazón tiene que lidiar con ese peso, hacer un esfuerzo extra debido a ese peso, y ese peso genera algunos cambios. Los primeros cambios que se observan en el corazón son los relacionados a la hipertrofia, que sería el equivalente a que el burro, para poder tolerar ese peso, tenga que engrosar sus piernas, que es lo que hacen realmente, ¿verdad? Ponerse musculosos para poder soportar esa carga. Entonces en el corazón pasa lo mismo. Hay un aumento de presión y el corazón se tiene que esforzar el doble. Entonces él sufre cambios en cuanto al grosor de sus paredes, se pone hipertrófico. Cuando no logramos controlar, podemos vencer la fuerza. Sammy, cierra la puerta. Sí, pero solo ciérrala. Podemos llegar a un punto en el que superemos la fuerza del burro. Y ahí es donde viene la insuficiencia cardíaca, ahí es donde vienen las lesiones, los infartos son más frecuentes en los hipertensos, o sea, el riesgo de un paciente, el riesgo de que un paciente sufra un infarto y esté hipertenso es mayor que el que es normotenso. O sea, la hipertensión juega un papel importante en esto. Entonces, el mantener las cifras altas puede provocar que su corazón se esfuerce el doble y hay un momento en el que
ya no pueda soportar esa carga. El objetivo del tratamiento es quitarle el peso a su corazón. ¿Cómo se va a sentir ese burrito sin carga, sin tener que soportar ese peso? Entonces eso es lo que hacemos con el tratamiento, de esta forma sencilla. Ahora, esta imagen me parece que es una imagen importante. Yo se la enseño a muchos pacientes que llegan a consulta. En El Salvador hay tres tipos de hipertenso. El hipertenso que está bien controlado, el hipertenso que no tiene un buen tratamiento, pero sabe que es hipertenso, y el hipertenso que ni siquiera sabe que es hipertenso. Y en ese grupo hay muchos pacientes. En el grupo de los pacientes sin diagnóstico hay un grupo, la mayoría, el 70% de los hipertensos no sabe que es hipertenso. O sea, la mayoría son pacientes que están asintomáticos con pocos síntomas. Me preguntaban eh, cuáles son algunos de los síntomas, me lo hicieron en el comentario, algunos de los síntomas más comunes. El que más he observado en los pacientes es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza matutino, que abarca esta zona de acá, la zona occipital. Los dolores de cabeza, para mí, es el síntoma más frecuente asociado a la presión alta. Hay otros cuadros asociados ya a lesiones, ya cuando el paciente viene con ciertas complicaciones de la hipertensión. Entonces la mayoría de pacientes puede sentir dolor de cabeza, es lo que más común he observado. Ahora, me está preguntando una seguidora que es la hipertensión sistémica. La hipertensión sistémica, hay dos tipos de hipertensión. Hay dos tipos de hipertensión. Está la hipertensión primaria y la secundaria. La secundaria y secundaria de otras causas. Estamos hablando de problemas tiroideos, coartación aórtica, problemas renales, enfermedades que pueden provocar hipertensión y que al tratarlas se puede curar la hipertensión. Pero la mayoría de hipertensos, el 90%, son hipertensos esenciales, o sea, hipertensión idiopática. Idiopática quiere decir que no se sabe la causa exacta del por qué desarrollan la hipertensión, pero según este manual, el que les mostraba, el libro de referencia de nosotros, mía específicamente, a mí me ha ayudado mucho, se habla del genotipo, que es la genética familiar, y del fenotipo, que es el ambiente. En la genética, el paciente ya viene con cierta carga genética, influyen para que desarrolle hipertensión, y, y el paciente ha llevado buenas condiciones de vida, come bien, hace ejercicio, pero el paciente se hace hipertenso. Entonces, en ese caso, es posible que haya cierta herencia, ¿verdad? Hay genética, hay algunos genes que se han encontrado que el paciente puede tener y que le predisponen a la hipertensión. Yo tengo pacientes jovencitos, incluso los he publicado con previo permiso de los padres, y cuando son adultos siempre les pido permiso para subir esas imágenes, las fotos de ellos, y les comento que son pacientes jóvenes. Tengo uno de 14 años y uno de 16, son los más jovencitos, pero tengo de 17, 18, 19. Incluso mi tesis para cardiólogo, para graduarme de cardiólogo, fue basada en hipertensos jóvenes. Entonces no es algo raro. Por suerte ahora los estamos descubriendo, los estamos descubriendo a tiempo. Yo creo que igual como unas investigaciones que venía haciendo el tutor de mi tesis, que fue el doctor Guillermo Pérez, cubano, y él me comentaba que
su tesis y diríamos, su estudio y la mayoría de sus investigaciones están basadas en hipertensión joven. Entonces, el enfoque me parece bien, poder descubrir la hipertensión en pacientes jóvenes es clave para evitar los enfermos del mañana, ¿verdad? Eh, Esa es la hipertensión esencial, básicamente, una hipertensión donde no se sabe bien la causa, pero donde hay factores genéticos. Eric Sánchez dice: muy buenas noches, doctor. ¿Cuáles son los síntomas más visibles que presenta una persona con hipertensión? Quiero que tengan claro, en base a la imagen que les mostré de las tres mujeres, que la mayoría de personas no sienten nada. La mayoría de pacientes son asintomáticos. El paciente no siente mayor cosa y la mayoría de veces debuta ya con las complicaciones asociadas a la hipertensión. Cuando ya hay secuelas neurológicas, cuando ya hay secuelas cerebrovasculares o de repente pierden la visión. Yo incluso tengo pacientes, hace unos 15 días vi un paciente. Hola. Papá, cada se fue la azulita. Vamos a ir a buscar, vamos. Ve a buscar algo. Que anda por el parque la niña. Voy a tomar mi cafecito, miren. Cafecito bien puro. Cubita. Un cafecito bueno, rico. Huele rico. Entonces, respondiéndole a Eric Sánchez, los síntomas más comunes son la cefalea, visión borrosa, zumbido en los oídos. El paciente ve como mosquitas volando. Ese es uno de los síntomas más comunes. Cansancio. Pero Eric, si tú me preguntas a mí cuáles son los síntomas más comunes, te podría decir los dos más comunes: dolor de cabeza y cansancio. Para mí son los dos más comunes que veo en mi consulta. Puede ser que otros cardiólogos vean otras cosas, ¿verdad? Pero en mi consulta yo lo que más observo es dolores de cabeza, cansancio. Ahora, la mayoría, y ahí es donde quiero que nos enfoquemos, gracias Carito, que la mayoría son pacientes que no tienen síntomas. La mayoría, el 70% dicen los estudios, no presenta síntomas. Si nosotros los cardiólogos, que ese es un sueño que yo tengo, se lo confieso aquí en vivo, ustedes van a ser los pocos que van a poder saberlo, o que se los he dicho mejor, y es que una de mis mayores aspiraciones es poder enfocarme en ese grupo de pacientes, los pacientes que están prácticamente sin acceso. Primero Diosito conoce el corazón de nosotros y sabe que va a ser un gran aporte a nuestro país. Entonces, Eric, respondiendo a tu pregunta, dolor de cabeza, cansancio, pero la mayoría no siente nada. La hipertensión, Claur Sanro, ¿la hipertensión puede afectar el corazón? Sí. Acuérdate la imagen que te puse de el burro cargando el peso, los sacos. Si dejamos que esos sacos, vamos poniéndole más sacos al corazón, más peso, va a llegar un momento en el que sí va a haber lesiones en el corazón. No solo en el corazón, sino que en el cerebro. Derrame cerebral. El 80% de los derrames son provocados por una hipertensión no controlada. Y hago un paréntesis. Hay mucho paciente que cree que está bien de la presión. Hay mucho paciente que está tomando sus medicamentos, que está cumpliendo las normas, que está haciendo dieta, pero el medicamento no es suficientemente fuerte para controlarlo. Y el problema es muchas veces que el paciente cree que está bien. Entonces ese grupo es otro grupo al que hay que enfocarnos, es el paciente que supone que está bien, que se está tomando sus pastillas, que está haciendo todo correctamente, que acude a sus consultas, pero que de verdad completamente no está bien controlado. Ese es otro grupo.
Entonces tenemos que ir enfocándonos en esos grupos. Ya le respondí a Clau, vamos a ver. Cherry Cerezo, mi amiga, dice, bueno, cuando tenía 17 años, una noche me levanté con un dolor de cabeza, pero el médico me dijo que no era, que era mi imaginación. Lo correcto es chequearte. No todos los dolores de cabeza son por presión alta, pero siempre es bueno correlacionar, o sea, armar las dos piezas, unir las dos piezas. Tengo un síntoma y me voy a chequear, unimos el síntoma con el signo. Es como unir dos piezas. Entonces, eso es clínicamente se llama correlación clínica. Yo veo que el dolor de cabeza le dio al paciente, coincide en ese momento que tiene la presión alta, hay correlación. Pero puede ser que tenga dolor de cabeza y la presión esté normal. Entonces, en ese caso no hay correlación clínica. Eso es clave. Por eso los estudios con mapeo están ayudando bastante ahora. Dice José Ángel Barrientos, doctor, buenas noches. Si tengo hipertrofia ventricular izquierda, ¿puedo hacer deporte? Por ejemplo, jugar fútbol. José Ángel, primero tendríamos que averiguar por qué tienes la hipertrofia. Porque la hipertrofia no solamente es porque seas hipertenso, ni es solamente secuela de la hipertensión. Puede que tengas hipertrofia por ser deportista. Entonces es un mecanismo que tiene tu corazón, que se llama corazón de atleta, para, para compensar, para entrenarse. Es un mecanismo de entrenamiento, es un signo que estás entrenado. O sea, puede ser que seas deportista y tengas hipertrofia y no sea por hipertensión. Habría que definir en tu caso si es por hipertensión o si es por tu ejercicio. Si es por hipertensión, José, si vemos que es por hipertensión y descubrimos que tu presión no está bien controlada, entonces, y te controlamos la presión, lo que esperamos es que tú hagas ejercicio, o sea, que incorpores el ejercicio en tu actividad como hipertenso, o sea, en tus medidas generales como hipertenso. O sea, no estaría contraindicado que hicieras deporte, ¿oíste? Si estuvieras, eh, si tienes hipertrofia y estás controlado de la hipertensión. Tito Fernando Molina dice, ¿puede una persona que le miden presión arterial salir presión alta y a veces presión baja? Tito, sí, sí, y se observa mucho en el mapeo, porque el paciente hipertenso, la hipertensión fluctúa mucho. La hipertensión es como la frecuencia cardíaca y la respiración. Va a variar de acuerdo al horario, de acuerdo a tu actividad física, que comiste, a una serie de factores. Lo correcto es que para medirte la presión, Tito, primero sigas los criterios o las recomendaciones para que tu presión sea fiel, para que tu presión, la presión que te van a tomar esté bien tomada. Ahí está, que no vengas agitado a tomarte la presión, que no hayas tomado café como si lo estoy haciendo yo, que no vengas con deseo de orinar. O sea, todas esas necesidades fisiológicas tienes que resolverlas antes de chequearte la presión, porque todos son parámetros que pueden fluctuar tu presión, hacer que esté alta, y puede ser que tú no estés mal en realidad. Entonces, el médico tiene que asegurarse. Yo en mi consultorio lo que trato de hacer es preguntarle al paciente si quiere ir al baño primero, porque me interesa que el paciente esté tranquilo, lo más relajado posible, para ver si la presión de él eh, está buena o si está bien tomada. Entonces, esa es una recomendación. Trata de no tomar, no fumar y no tomar bebidas estimulantes 30 minutos antes de tomarte la presión. Flor de María, se dice que es una enfermedad silenciosa. ¿Cómo debemos hacer para saber si la padecemos o no? Flor, lo correcto es chequearte. Hay dos formas. Está el automonitoreo, que es que tú tengas un aparato en casa, te tomes la presión y con ese tensiómetro digital puedas descubrir que padece de la presión. Lo correcto, Flor, es que te tomes mañana, tarde y noche la presión si tienes tensiómetro en casa, si tienes valores más de 140 de sistólica y 90 la diastólica, podemos decir que tienes problema. Tienes que hacer 3 o más tomas.
¿Oíste? Lo correcto es chequeártela. Lo otro es el monitoreo o el chequeo con el médico. Y el otro mecanismo es con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es un aparato, Flor. Con ese te tomas 24 horas y se define si sos o no sos hipertensa. Silvia, buenas noches, dice Silvia Vigil. ¿Qué exámenes tendría que tener para ponerme en control? Soy hipertensa, tengo 30 años, tomo Enalapril y siempre que uso el tensiómetro de mano la tengo alta. Silvia, te recomiendo, Silvia, que te cheques con un tensiómetro digital de brazo. Tiene que ser de brazo, ¿oíste? O con un chequeo con el médico, pero tiene que ser de brazo. Me gustaría saber, Silvia, si son un enalapril o dos enalapril, ¿oíste? Porque puede ser que necesites la enalapril solo trabaja 12 horas en sangre, entonces necesitas cubrir 24 horas, necesitamos más tiempo. La pastilla solo cubre 12 horas. Entonces habría que ver si necesitamos la dosis nocturna para estar totalmente protegido. Lore de la Cruz, doctor Merino, a menudo me duele la cabeza y en varias ocasiones me han tomado la presión y siempre me sale normal. Lore, es posible si correlacionamos clínicamente el dolor de cabeza con la presión y vemos que tienes dolor de cabeza y la presión está normal, es posible que no tenga nada que ver tu dolor de cabeza con la presión. Hay que descartar cefalia tensional, que es por tensión psicológica, por estrés, por falta de sueño. Hay que ver cefalias migrañosas, que son otras causas. Pineda, Julie, ¿es recomendable el atenolol en pacientes jóvenes? Julie, el atenolol está en una categoría no muy buena. Te lo recomiendo que si puedes cambiarlo, cámbialo. Sí es bueno que podamos usar otro tipo de beta bloqueante. El atenolol es un beta bloqueante. Entonces el atenolol habría que ver si podemos utilizarlo, tendríamos que definir si podemos utilizar un beta bloqueante diferente, más novedoso. Y hay otros medicamentos que son mejores, Julie. Habría que ver los 4 grupos farmacológicos que tenemos. Ahí están los IECA, que está el enalapril, los ARA2, que están los sartán, catesartán, todos los TAN, los diuréticos tiacídicos y los anticálcicos. Esos van en primera línea. Yo sí tengo pacientes jóvenes que me llegan con palpitaciones, taquicardias, que son ansiosos, que son pacientes de pensamiento rápido y que tienden a esto de insomnio hasta el acelerado. Yo les combino los medicamentos y usualmente combino un beta bloqueante, pero más novedoso, y algún anticálcico, ¿verdad? No te doy la marca porque no me pagan por darle publicidad. Maite, la hipotensión, ¿qué puede causar, doctor? Maite, lo más importante es definir, en tu caso, que te conozco, si no está asociado a la arritmia, ¿oíste? Si no está asociado a los medicamentos que estás tomando, pues estás tomando varios medicamentos. Entonces tendríamos que ver si esos medicamentos o la arritmia que la tienes rápida no está provocando la hipotensión. Ya te dije cuál es la solución. Eric, ¿de dónde proviene la hipertensión, su origen en el cuerpo? Eric, básicamente te podré decir, tiene influencia genética. Si tienes, incluso ya lo comenté al inicio de la transmisión, que en mi tesis se demostró que la genética familiar influye un montón. Pero yo te recomiendo algo, Eric, si tú tienes, por ejemplo, tu mamá y tu papá hipertenso y tú no eres hipertenso, cuídate. No engordes, haz ejercicio, come bien, no tomes soda y no agregues ninguna bebida estimulante, ni te hagas adicto a bebidas estimulantes. Evita los vicios y trata de mantener un buen peso, porque en algún momento de tu vida puedes desarrollarlo si sumas los factores ambientales. O sea, tienes más facilidad que aparezca. Cherry dice, soy hipertensa, siempre tenía hipertensión alta de joven. Hay que correlacionar eso, Cherry. Ver si tus síntomas tienen que ver con la presión. Te recomiendo que tengas un tensiómetro en casa. ¿Cuál es el número ideal para la presión y cuánto está alta? Ana Evelyn Calles, te explico. Si estás más de 140-90 o igual a 140-90 en varias ocasiones, 3 o 4 veces,
eres hipertensa. Esos son los números. Si tienes, el número ideal sería 120-80, incluso en algunos libros viene como presión óptima, 120-80, 110-80, 110-70. Doctor, ¿por qué en casa tengo mejores niveles de presión, incluso bien baja, y cuando tengo el control me sale alta? A eso Michitif alvarenga se le llama efecto de bata blanca o efecto de gabacha blanca. Es posible que el medicamento no te esté controlando totalmente bien, y lo otro que explica eso es que quizás te pones muy ansiosa en la consulta. Te recomiendo que antes de ir a consulta uses algún sedante, oíste, un sedante natural para eso, porque la ansiedad influye mucho en eso. Síntomas de depresión, Carlos Funes: dolores de cabeza, cansancio, visión borrosa, visión en mosquitas volando, zumbido de oídos. Cherry dice: Doc, Cherry, estás bien activa. Doc, tengo una consulta. Me dice si iremos a visitarlo. Mi mamá es hipertensa, se toma 2 enalapril diario y desde diciembre de repente comienza con palpitaciones y le baja la presión. Tiene alta los triglicéridos, colesterol y está como prediabética. ¿Qué pasaría? Cherry, habría que revisarle a ella la hemoglobina glicosilada, a ver cómo ha estado con la glicemia en los últimos 3 meses. Y habría que definir qué es baja para ti. ¿Cuánto es bajo de presión para ti? Raquel Hernández: yo tengo 25 años, soy hipertensa y mi madre también. Me han dejado 2 anlodipina de 5 y bisoprolol de 5 porque tenía muy acelerado el corazón y tengo 2 meses que me sale el latido normal y presión normal. ¿Ya puedo decir que me está cayendo bien el medicamento? Sí, Raquel, te felicito, te está cayendo muy bien, la combinación me gusta. ¿Oíste, Raquel? Porque quiere decir que sos una hipertensa bastante agresiva, tienes una hipertensión bastante alta, y la combinación con taquicardias me parece bien el bisoprolol, uno de los últimos beta bloqueantes que hay, muy bueno. Celina Regalado: doctor, soy paciente hipertensa, tomo Iversartán y de repente ando 130 o 140. ¿Por qué esa variación? No es siempre, pero suele pasar. Celina, tienes que revisar en qué momento te pasa. Si te sucede cuando llegaste agitada, si tomaste todas las medidas. Un día vamos a hablar de eso. Ya lo subí una vez. Las medidas que debes tomar antes de tomarte la presión. No puedes haber tomado café, no tenés que haber llegado agitada, tienes que evitar tomártela cuando acabas de comer. Tiene que ser en un periodo que estés tranquila, sin haber comido, sin estar llena, sin estar en el postpandrial, que dura 2 horas después de comer. Y 140, 60, 130, 70 no lo considero tan peligroso, pero sí sería bueno definir bien en qué momento te lo estás tomando y con qué aparato. Me gustaría saber, Celina, cuántas Iversartán te tomas. Armas Abigail: doctor, el Aprovel y el Coaprovel, ¿cuál es la diferencia? Arma es la combinación, Coaprovel está combinado Iversartán con hidroclorotiazida y Aprovel solo tiene Iversartán. Las combinaciones, se está hablando mucho de las combinaciones, son más efectivas que la monoterapia, que es solo un fármaco. El que te caiga mejor, ¿oíste? Silvia Morán: ¿qué es lo mejor para evitar llegar a hipertensión? Las medidas generales, Silvia. No hay que engordarse como estoy, hay que tratar de comer bien, hay que evitar la sal, más que todas las mujeres que son muy sensibles a la sal. Mantener un peso ideal, no sumar hábitos tóxicos como el tabaco, las bebidas, etc. Oneidi dice: la presión puede ser hereditaria, se mezcla, no hay una causa bien definida. Si estamos hablando de hipertensión esencial o idiopática, que es una de las causas, la más común, es una suma de factores genéticos con el ambiente, se llama genotipo más fenotipo. Dimos a Elizabeth: yo tomo Iversartán de 150 porque me tomé la presión una semana y andaba siempre 130/80. Me dieron pastillas, pero siempre me agarran, se le ponen frías las manos. Tendríamos que ver si eso tiene que ver con la presión, Elizabeth. ¿Oíste? Porque si tienes bien la presión y te está dando eso, hay que descartar otras cosas. Te recomiendo que veamos si no estás con trastornos de ansiedad. Lennox: doctor,
Eh, ajá. Lennox, me gusta la pregunta. Dice, doctor, muchos médicos suelen indicar el antihipertensivo por la noche para que no se le olvide. ¿Cuál es su criterio? Lennox, lo más importante es definir si sos diper o no diper. La hipertensión diper es el hipertenso diurno. Si sos hipertenso, se demuestra que tu presión sube de día, tus pastillas irían temprano, a las 7 8 de la mañana. Pero si se demuestra que se te sube por la noche, que hemos tenido pacientes así, tu pastilla va por la tarde. No debería ser porque se te olvide o no se te olvide. Tiene que ser por qué tipo de patrón de hipertensión tienes. ¿Es diper, no diper, es racer o es diper inverso? Silvia Vigil, solo tomo una en la noche cuando más dolor de cabeza me da y sobre todo qué exámenes necesitaría. Silvia, necesitas un mapeo de presión arterial. Es un aparato que te va a tomar la presión 24 horas, te lo llevas a la casa y en ese se logra definir cómo está de verdad tu presión. No me gusta que estás tomando solo una. Habría que ver si llevas mitad y mitad o si llevas una y una. Lore de la Cruz, gracias por su respuesta. Ahí estamos a la orden. Michitif, doctor, ¿por qué la presión me sale normal y los latidos más de 100? Eso habría que ver si necesitamos una combinación Michitif mejor, ¿oíste? Puede ser que necesites un poco de beta bloqueante. Gracias Doc, dice Cherry, me manda eso que dijo e iremos donde usted, con gusto. Judith, buenas noches. Hace 2 meses me recetó Valteral 160-10. ¿Será que puedo cambiarlo a Valteral 165? Judith, si estás bien de la presión, mantenerte así como estás. Oneidi, ya respondió mi respuesta. Ahora no importa la edad, ¿es posible que padezca depresión? Sí, Oneidi, mantente así delgadita como estás. Yo te conozco. Elizabeth Díaz, tengo una hija de 20 años, tiene presión 133/89, ya 3 veces así. Y la primera vez fue 145/90. Elizabeth, necesitamos 3 tomas de 145/90 para saber si es hipertensa. Los valores son dudosos. José Ángel Barrientos, si tomaba candesartán de 16, pero ya que tiene tiempo que no la tienen en venta en México y me cambiaron a telmisartán 80, ¿es igual la dosis? Sí, es igual la dosis, José. No te guíes por el 80 y el 16, que son miligramos diferentes, están graduados de diferente manera y se busca la equivalencia en la potencia, no en los miligramos. Muchas veces la dosis se observa como que fuera muy alta de telmisartán 80 y candesartán 16. Están graduados de diferente manera, José. ¿Oíste? Son diferentes. Entonces, el 80 de telmisartán equivale a 16 de candesartán. Norma Ramos, yo tomaba nodipino, pero mucho se me inflaman los pies. Hace poco me la cambiaron por iversatán, pero la presión siempre la mantengo 140/70. Norma, te recomiendo que revises si no hay otras causas, de inflamación. Te recomiendo que veas si no tienes problemas de venas varicosas o problemas venosos. Descarta eso. Johnny, mi amigo Johnny, doctor, ¿cuándo soy hipertenso? ¿Cada cuánto recomienda chequearse el corazón con electro y eco? Soy hipertenso, tomo iversatán, controlado hasta el momento. Sale de cuenta a la que tuvimos en el vivo. Sí, sí, Johnny, estamos a la orden, acuérdate que somos amigos. Yo siempre trato de ayudar a los pacientes lo más que puedo. O sea, trato de, en la parte económica, ayudarle lo más que puedo. Gracias a Dios que podemos hacerlo. Esther, mi primita, ¿cómo estamos? He escuchado que los hipertensos tienen dificultades a subir en un avión o volcanes, ¿es cierto? ¿Y por qué? Excelente pregunta, Esther. Fíjate que si estás bien controlado de la presión, no tendrías problema para subir en avión. Por eso yo tengo pacientes que llegan a mi consulta antes de viajar y yo trato que se vayan bien de la presión para que no tengan problemas con los cambios de presión dentro del avión. El problema del avión es que es un aire a presión, estamos prácticamente embotellados y la densidad de oxígeno es un poquito más baja. El problema principal es la densidad de oxígeno dentro del avión, y en los volcanes pasa lo mismo. Pero si estás bien controlado no debe pasarte nada. Flor de María, gracias doctor por educarnos. Raquel, gracias, no soy su paciente. Ah, sí, Raquel. Tratamos de hacer las cosas bien.
¿oíste? Soy de confianza, me considero de confianza. Lennox, profesor, ¿es necesario agregar aspirina a una persona joven que debuta? No, Lennox, esa es alguna pregunta que ya me hicieron. Ya me hicieron esa pregunta, es un tema que vamos a tocar con cuidado, porque hay muchas, eh, es un tema bien delicado. Pero yo te recomiendo que si no has sufrido un infarto, no tomes aspirina. Está rico mi café. Evelia dice, gracias por sus excelentes recomendaciones. Ricardo dice, hola doc, hace 3 meses me recetó Valsartán 320 anodipina 5, pero ya hace días ando reseca la boca y se me inflaman los tobillos. Ricardo, es por la pastilla, te cuento, es una reacción adversa. Es una reacción adversa del medicamento. ¿Qué se me hizo? Aquí. Es una reacción adversa del medicamento. La hinchazón de los tobillos lo provoca la amlodipina. ¿Oíste? La amlodipina es la que te provoca la hinchazón de los tobillos, porque el amlodipino vasodilata las arterias y las venas de las piernas son las que más sufren presión del cuerpo, de los tobillos también, y por eso tienden a inflamarse. La boca reseca es posible que te dé también por la pastilla, ¿oíste? Viene como reacción secundaria. Pero si la presión está bien, eso lo podemos manejar, te podemos incluir un diurético, etcétera. Menéndez Areli Love, en inglés. Doctor, mi hija tiene 22 años y toma propanolol 1 al día, pero tiene palpitaciones, dolor de cabeza muy fuerte. Menéndez Areli Love, le recomiendo que revise bien cómo anda la presión su hija, porque una propanolol al día es muy poco. Una propanolol de 40 le va a durar 6 horas en sangre nada más. Es posible que ella tenga alta la presión. Cherry, gracias. Roel Sorto, mi amigo, gracias doctor por enseñarnos y ser responsable. Bueno, Norma, gracias doctor, como siempre muy atento. Doctor, ¿qué es el bloqueo de rama derecha? Es un trastorno eléctrico, no siempre significa que estás enferma. Yo tengo un bloqueo de rama derecha. Entonces hay pacientes que pueden tener bloqueo de rama derecha, el 30% de la población tiene bloqueo de rama derecha, como yo, y usted puede estar sano. Porque no es que la rama en realidad esté bloqueada, sino que el cable izquierdo, que es la rama izquierda, conduce más rápido. Entonces la rama derecha se queda lenta, es más lenta y eso hace que se dibuje el patrón. Maite, al no tomar furosemida es posible que se acumule agua en los pulmones. Sí, hija, sí, tenga cuidado, Maite, por Dios. Se dejó de tomar las pastillas. Ay, mi niña, le voy a jalar las orejas. Bueno, entonces he respondido casi todas las preguntas que me han hecho. Se nos está yendo el tiempo, ya solo nos quedan unos minutos. Y dice, eh, bueno, pienso que ya están respondidas casi todas. No sé si tendrán otra pregunta por ahí reservada. Me ha gustado la dinámica. Creo que iré preparándole temas un poquito más, pero me gusta esto de preguntas y respuestas. No sé si les parece que continuemos con ese esquema de preguntas y respuestas. Por eso les puede preparar un tema, pero yo veo que en YouTube y en otras redes ya existe ese esquema de hablarlo, de hablar y hablar y atiborrar al paciente información. Pero la variante de preguntas y respuestas me gusta porque se puede responder y resolver las dudas en el terreno. Solamente les quiero aconsejar, hablando del problema de la presión, traten de chequearse. Traten de chequearse con un médico de cabecera. Yo sé que la página la sigue mucha gente en diferentes países. Los sistemas de salud son diferentes en cada uno de los países y yo les recomiendo traten de chequearse. Si usted vive en una zona muy alejada de la ciudad, trate traten de chequearse con un tensiómetro digital. Compre, ahora hay acceso a tiendas en línea, tiendas online, como dice en inglés. Trate de buscar y
tener un tensiómetro. Usted tiene mamá, usted tiene papá hipertenso, su papá murió del corazón, su mamá le dio un infarto cerebral, un derrame cerebral, o su papá le dio un infarto y le escuchó usted por ahí de que le había subido la presión y que llegó con la presión su papá alta. Busque un tensiómetro, cómprese un tensiómetro, no son caros, rondan los 40, 50 dólares. Es una buena inversión que va a hacer si usted tiene carga familiar. Yo le recomiendo, puede ir a visitar a un médico, puede ir a visitar a un médico y chequearse, pero usted puede tener un tensiómetro en casa. Yo siempre he considerado que cada vez hay que irnos haciendo independientes y tener usted su tensiómetro en casa y poder manejar cuáles son los valores reales, saber cuándo puede tomarse la presión, saber cuándo puede salir alterada y no estar alterada. eh, o sea, que influyen otros factores en eso, es importante. Es importante para que, para que ustedes vayan descubriendo si padecen o no. Hay muchos pacientes sin síntomas. Entonces, yo les recomiendo no dependan totalmente de que alguien les tome la presión. Y lo otro, hay un factor emocional, fíjense, que se observa, lo he observado en muchos pacientes. Hay un factor emocional y lo voy a ver a los ojos en este sentido. Hay muchos pacientes que ya se chequeó la presión, ya sabe que no está bien de la presión y no quiere ir a revisarse, no quiere tomar medicamento. Yo he hablado de ese tema de cómo hay pacientes que son cristianos, que son evangélicos, que son católicos, que practican una religión. Yo entiendo que el 50% de nuestra población son religiosos, son cristianos, pero dejan de tomar los medicamentos o no quieren ir al médico porque creen que eso cuestiona la fe que ellos tienen en Dios. Y eso es un error. Eso es un error. Usted puede combinar. Usted puede tener dos opciones y elegir las dos. Usted puede combinar el tratamiento de un médico con la fe que usted tiene. ¿Por qué va a quedarse solo con una cosa? Elija las dos. Elija el médico y elija la fe. Nosotros somos parte de lo que Dios quiere para la gente. Yo me considero un ejemplo de los milagros que Dios hace. O sea, un muchacho de barrio, de un barrio peligroso, que por cosas de la vida, y que yo soñaba mucho con eso también, se hizo médico. Entonces, son milagros que han sucedido en mí, pero que son de beneficio para ustedes, para mucha gente. Yo mido el impacto que está teniendo en mi ejercicio como médico. Lo trato de medirlo en cuanto a cuántos pacientes, a qué paciente ya no va a fallecer, a qué paciente ya no se va a complicar. Hay pacientes que no logran ver esa dimensión, pero el médico sí, yo sí lo logro ver. Cuando un paciente llega con una arritmia y yo le puedo indicar un anticoagulante, yo sé que ese paciente ya no le va a dar derrame. Entonces logro medir el impacto del conocimiento al futuro del paciente. La solución no está en más hospitales, la solución está en prevenir que la gente se enferme. Por eso es que los temas que yo les toco acá de comer mango, de hacer ejercicio, eso evita que la gente se enferme. Al sistema le conviene que usted se enferme, porque usted entonces es un paciente que va a tener que gastar, que va a tener que utilizar medicamentos. Entonces tenemos que tratar de cuidarnos en esa parte. Entonces, mi recomendación es eso. Me dicen por acá, vamos a ver, ya me perdí. Lisinopril 5 miligramos como medida preventiva. No, Ana Evelyn Calles, no, no se puede usar medicamentos para prevenir, en este caso, la hipertensión. No, usted toma medicamentos si usted padece de la enfermedad. Usted no puede tomar nada si no padece. Así de sencillo. Si usted toma algo porque cree que le va a pasar, eso no tiene base científica, Ana Evelyn. Doctor, yo soy hipertensa, dice Vilma García, pero la presión siempre la mantengo alta, arriba de 170. Vilma, está malísima la presión. Tiene que
Tiene que cambiarte el tratamiento, la tienes muy mala. Tiene que darte un tratamiento más fuerte, más agresivo, porque 170 es una hipertensión severa. Carito dice, Sonia dice, doctor, ¿es posible mejorar la presión bajando de peso? Sí, sí, Sonia, puedes bajar de peso y es posible que necesitemos bajarte la dosis de medicamento. Pero yo no tengo ningún paciente que le haya suspendido la pastilla. Esa es la mala noticia, ¿oíste? Pero sí puedes bajar de peso y se te puede bajar la presión con la bajada de peso, comiendo sano también, pero que vas a dejar de tomar las pastillas. Vas a dejar de tomar las pastillas porque bajaste de peso, no. Menéndez dice, sí, doctor, muy atento. Maite, muy bonito, nos sentimos pacientes importantes. Quiero decirles que son más de 5.000, casi 6.000 en esta página. Ustedes son los que han hecho que esta página crezca. O sea, todo depende de ustedes, no de mí. Yo pongo los temas, pero ustedes son los que han decidido qué temas les gusta y yo voy subiendo temas de acuerdo a lo que ustedes quieren. Todo lo van definiendo ustedes. Entonces yo me siento contento por eso. A mí me gusta mucho enseñar y lo disfruto. Carito, gracias doctor Merino, voy a hacer lo posible por hacerme un chequeo. Le di el alta el año antepasado y ya no fui. Sí, Carito, pero tú estás muy bien, ahí cuando tú decidas. Chochi dice, y yo me he autorrecetado Doloneurobion, me ayuda, pero está bien. Chochi, tienes que ver eso porque Doloneurobion lleva diclofenaco. Y si eres hipertenso no puedes tomar antiinflamatorios. Diclofenaco es un antiinflamatorio. Tony Quiteño, buenas doctor. Yo me tomo Tabalán por la tarde, puedo cambiarme por la mañana. Tony, hay que ver si sos hipertenso de día o de noche. Se llama diper de día, no diper de noche. Hay que estar seguro en qué momento te sube la presión. Roel dice, es mejor preguntas y respuestas porque muchos tenemos diferentes enfermedades y nos podría ayudar. Roel, yo hasta ahora tengo entendido que tú estás sano. No sé en qué enfermedad tendrás tú. Es algo nuevo para mí porque yo lo que sí recuerdo es lo de tu mamá, ¿verdad? Interesante, dice Celina, preguntas y respuestas. Ustedes lo que ustedes digan yo voy a hacer. Gracias doctor por ayudar, Dios les bendiga. En gran manera. Chochi, te voy a escribir por el interno, Chochi. ¿Oíste? No soy carero. Evelyn, bueno, entonces vamos a ver. Yo creo que ya vamos a ir terminando porque ya son las 7:50. Ustedes me dicen si les gusta así esta dinámica o de temas. Y de ahí vamos viendo qué se deriva. Puede ser las dos cosas también. Elijamos las dos. Siempre le he dicho a mi hija, le digo yo, si Dios te da dos cosas, elige las dos. No te quedes, no solo con una. Prefiero esto. No, si Dios nos da dos cosas, agarramos las dos. Dice la sobrina Esther, bendiciones. A mi sobrina, saluda a mis sobrinos por allá, por Perulapía. Doctor, soy hipertensa. Bueno, ya. Sonia, el chequeo de la presión. Bueno, Erika dice, Erika Quintanilla, buenas noches doctor. ¿Cómo se puede saber si es hipertenso? ¿Cuáles son los valores que dictan si eres hipertenso? Erika, 140 igual 140, 90, digamos 140 y 90, y tienes tres tomas diferentes, diferentes momentos, diferentes días, ya te puedes declarar hipertensa, hija. Sonia dice que sí, es un mapa, es un mapeo de presión, se te puede hacer sin problema. Hay muchas personas que se automedican hasta por una gripe, es un tema bien importante. Una recomendación que les doy a todos los hipertensos que sigan la página: eviten los antiinflamatorios. Usted le dio gripe, usted le dio catarro, usted puede tomar solo acetaminofén, loratadina, vitamina C, pero no anden tomando antigripales. No voy a mencionar el nombre, pero ya sabe cuáles son, ya sabe cuáles son. Salen en la televisión, tienen publicidad
pero los hipertensos tienen que tener cuidado con eso. Lleva clorfeniramina que puede subirle la presión. Ritmo sinusal, Michitif, alvarenga, es que tu corazón esté trabajando con el ritmo normal. Es el ritmo sinusal, el ritmo que se genera en el nodo sinusal. Chochi, vale, doctor, muchas gracias y muchísimas gracias por ser como es. Así soy yo, gracias. Toman la pil, debo tomar diurético. Mary, tienes que ver si sos o no sos hipertensa, hija. Tienes que ver eso. Tienes que ver si tienes bien la presión. Si ya tomas enalapril y estás bien con enalapril, no tomes más nada. Entre menos pastillas, mejor. Esther, mi sobrina, saludos allá a toda tu familia. ¿Oíste? A tus papás. Marisol, gracias Marisol. Cherry, tema y conversación. Ah, me parece bien, Cherry. Ahí abarcamos las dos cosas. Yo les puedo hablar de un tema específico, ustedes me dicen cuál, y de ahí vamos respondiendo todas las preguntas. Leonor, un abrazo, Leonor. Vamos a ver. Gracias, ok. Muchas gracias. Me gusta mucho su manera tan fácil. Ok. Esa es la idea, Ana. Lo más importante es que ustedes tengan conocimiento. No podemos hacer cardiología para todos si la gente no sabe cuáles son los valores, qué hay que hacer, qué hay que tomar, todo eso. Les recomiendo a mis hipertensos, a los que siguen esta página y son hipertensos y que están en diferentes países, México, de Estados Unidos. Tengo mucha gente que de Los Ángeles, de California, de Maryland, de la Florida, que siguen esta página porque me escriben y me escriben al WhatsApp. Gracias, gracias, porque yo voy a tratar siempre de responderles y, y ser recíproco con esa confianza. Eh, el objetivo mío es que la mayoría de pacientes puedan mantener o manejar cierto conocimiento. Que los que sigan esta página sean los más educados en temas de cardiología, en temas de medicina, y que esta página sea la palanca, ¿verdad? Nos podemos apalancar con esta página para que usted le, le diga a su vecino y usted cuando escuche algún mito por ahí, usted pueda decirle con propiedad, mire, mi cardiólogo o yo soy un cardiólogo que dijo que esto es así. Entonces, todo eso es mi objetivo, que esto sea un efecto dominó. Y va con mucho cariño, créanme que yo no tengo segundas intenciones. Mi objetivo es desarrollar el 100%. Me gusta hacer, siempre le he dicho a mi hija, hay que hacer las cosas excelentes. O sea, no hay que ir con chambonadas ni mediocridades. Uno si va a hacer algo, hágalo bien. Yo siempre le inculco eso a mi hija. Muchas gracias, dice Erika. Tengo la presión, me tomaron 130/90, me salió y una vez me salió 145/90, pero fue cuando tuve una crisis de ansiedad. Es posible, Erika, es posible que por la ansiedad te haya subido la presión. Carito dice, me recetaron antiinflamatorios, antigripales porque me dio COVID. Ok, sí, ahí tienes que tener cuidado, Carito, con los antiinflamatorios, con los antigripales. ¿Oíste? Porque más que todo los que llevan clorfeniramina, difenidramina. Violeta, si tu presión sale baja y hasta ahora estás catalogada como un paciente sano, es posible que no es que padezcas de la presión baja, porque la presión baja puede ser un patrón que tú tengas. O sea, puede ser que tu presión siempre tenga esa tendencia eh, por características que ya tú traes. O sea, la presión baja no es una enfermedad. La hipertensión o presión alta sí es una enfermedad. La enfermedad, para que se haga enfermedad, tiene que tener una causa y una fisiopatología, una explicación de cómo se genera, que esté bien demostrada científicamente. Así es como una enfermedad cae o gana rango, vaya, o sea, puede salir etiquetada como enfermedad cuando se sabe cómo es que se genera fisiopatológicamente ese problema.
La presión baja no es así. La presión puede ser porque tengas un medicamento, porque hayas perdido sangre, porque tengas un síncope vagal o tengas eh, un, algún medicamento. O sea, hay un montón de causas. Entonces, no tiene una explicación, y como te digo, puede ser también porque tengas la facilidad. Denis Quevedo, buenas noches doctor, ¿qué hacen los antiinflamatorios en los hipertensos? Un ejemplo te voy a dar, Denis, es el caso del ibuprofeno. El ibuprofeno tiene sodio adentro. Sodio y cloro forman la sal. Y hay pacientes que son sensibles a la sal. Entonces, sensible quiere decir que el mismo sodio, el mismo cloruro de sodio, que es la sal, puede subir la presión. Entonces, el antiinflamatorio y otros antiinflamatorios de forma general que reducen algunas sustancias en el cuerpo que son vasodilatadoras. El caso de las prostaglandinas, hay diferentes tipos de prostaglandinas que son vasodilatadoras. Quiere decir que la arteria se hace más grande. Entonces, si yo inhibo, si yo evito la formación de esas sustancias vasodilatadoras, voy a provocar lo contrario. Se va a contraer la arteria. Entonces ahí por eso el problema, que se reducen las sustancias vasodilatadoras y aumentan las vasoconstrictoras. Entonces ese es el problema del antiinflamatorio. De forma general te lo doy, de esa manera es fácil de entenderlo. Maite dice, ¿verdad doctor que mañana por la mañana? Maite, fíjate que tengo que revisar, voy a hacer todo el esfuerzo posible. Le voy a preguntar ahora a mi asistente cómo podemos hacer, porque sí sé que estás delicadita. Déjame ver cómo hago ahorita que terminemos la transmisión. Bueno, entonces ya nos fuimos. Gracias a todos, fue una bonita experiencia con ustedes. Me hicieron preguntas de todo y espero haber logrado quitarles, despejar, como dicen, todas las dudas. Eh, Bendiciones y buenas noches. Solo les pido que, que tomen sus medicamentos si son hipertensos y las medidas generales. Que coman bien, que eviten las grasas, etcétera. ¿Oyó? Así que bendiciones, los quiero y buenas noches.